Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro curso para la correcta validación en lo que es el laboratorio clínico y hoy nos invita a hablar un poquitito la bioquímica neonatal para poder profundizar específicamente lo que es la pesquisa neonatal y entender ciertas enfermedades que si no son pesquisadas cuando el recién nacido nace, ya después en la evolución llegamos tarde y hay ciertos trastornos que son irreversibles. Es por eso que nos pareció interesante conversar un poquito sobre lo que es la pesquisa neonatal, por lo menos acá en Uruguay. Esta es la hoja de ruta que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hablar del hipotiroidismo congénito, de la hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, fenilcetonuria y sífilis congénita. Vamos a hablar cómo se hace el screening y cómo se hace el diagnóstico confirmatorio. Y vamos a dedicarle dos palabras a lo que es el metabolismo de la bilirrubina, ya que cuando la bilirrubina, sobre todo la indirecta, está elevada, puede llegar también a generar diferentes afectaciones que son irreversibles. Así que como siempre, vamos a comenzar a definir el tema. La pesquisa neonatal es como ustedes ven acá definido, es un screening, o sea que todo lo que nosotros pesquisemos luego va a tener de alguna manera un resultado confirmatorio, otra técnica confirmatoria para justamente confirmar si lo que nosotros pesquisamos con el screening es diagnóstico o no es diagnóstico o es algún falso positivo. Este screening en Uruguay se hace para todos los recién nacidos porque justamente cuando el recién nacido nace no tiene síntomas que a mí me hagan pensar ciertas enfermedades. Entonces, cuando yo hago diagnóstico, cuando ya el recién nacido empieza a crecer, a crecer, a crecer, ya se hace niño, comienzan ciertos desajustes, ciertos desvíos en algunas conductas, ciertos retrasos en algunas conductas, que cuando uno instala el tratamiento ya es tarde. Es por eso que se hacen este tipo de screening para justamente detectar alguna de estas anomalías y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que más tenemos que saber? En el laboratorio vamos a ver ahora los tipos de muestra que nos van a llegar, pero en el laboratorio vamos a hablar específicamente de estos analitos que nos van a ayudar a hacer diagnóstico de o hipotiroidismo congénito o de lo que es hiperplasia suprarrenal congénita, de lo que es fibrosis quística, fenilcetonuria y sífilis congénita. Estos analitos que están en orden acá, de arriba hacia abajo, me van a ayudar a hacer el diagnóstico de arriba hacia abajo de todas las patologías que ustedes ven acá. Algo que me pareció interesante conversar con ustedes a modo de dato, en Uruguay tenemos un programa. Esto fue actualizado en el 2024 y este programa de alguna manera inició el 1 de agosto en el laboratorio del BPS con un plan piloto solamente de hipotiroidismo congénito y hoy la verdad que la pesquisa supera ampliamente un número importante de enfermedades que pesquisa con el tipo de muestra que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a traer las más prevalentes, las que siempre se conversan y las que siempre se puede de alguna manera instalar un tratamiento bastante rápido. Vamos a conversar primero que nada de lo que es el hipotiroidismo congénito, vamos a definirlo. Básicamente es un hipotiroidismo congénito, no es mucho más para comentar. Es decir, hay un déficit de hormonas tiroideas, es decir, de T3 y de T4, y por consecuencia vamos a encontrar siempre una TSH elevada. Este hipotiroidismo congénito es importante pesquisarlo porque sabemos que las hormonas tiroideas, sobre todo la T4, tiene un importante impacto en lo que es el neurodesarrollo, en lo que es el desarrollo de células de huesos, es decir, tiene un impacto de verdad que en el resto del cuerpo. Es por eso que si nosotros llegamos tarde a hacer el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, es como muy difícil, es como que siempre estamos corriendo detrás de la enfermedad. Cuando nosotros en la pesquisa neonatal tenemos resultados alterados, se pueden implantar ciertas conductas terapéuticas para que el recién nacido pueda desarrollarse de manera normal. Si no hacemos diagnóstico de hipotiroidismo congénito, es muy prevalente o se espera que se desarrolle el retardo mental, que claramente es severo y es irreversible. Todo esto porque la T4 ayuda a lo que es la neurocognición, el neurodesarrollo, a que todas las neuronas puedan de alguna manera generar interconexiones. Si no tengo T4 a la vuelta porque tengo hipotiroidismo congénito, esto no se desarrolla y el recién nacido en la evolución desarrolla lo que es el retardo mental. ¿Cuáles son las causas de este hipotiroidismo congénito?
Podemos pensar en causas centrales, si se quieren, en el sistema que están ubicadas en el sistema nervioso central, o causas periféricas. Acá yo les traigo las dos, pero tenemos que saber que el 80 al 90% es una causa periférica, se llama diginesia tiroidea, que es la causa más frecuente, y puede ser esta digenesia tiroidea porque la glándula no se formó, entonces claramente no tengo T4 para que me haga esta retroalimentación y me inhiba la TSH, es por eso que la TSH siempre va a estar elevada, que es lo que vamos a terminar pesquisando nosotros, ¿verdad? El aumento de esta TSH. Puede ser porque la glándula no se formó, esto se llama agenesia, porque es muy pequeña, y esto se llama hipoplasia, o está en otro lugar que decimos que es una ectopía. Esto es lo que pasa principalmente cuando hablamos de hipotiroidismo congénito, la digenesia tiroidea. Después tenemos las dishormonogénesis, que en realidad nosotros tenemos un defecto en lo que es la síntesis o producción de la hormona dentro de la glándula que está presente, pero hay algo en esa hormona que no funciona bien. Y después tenemos las causas centrales donde el hipotálamo o la hipófisis no responden a ningún tipo de estímulo y acá estaríamos hablando de una causa central. Títulos grandes: es la endocrinopatía más común en la infancia y es la causa más común de retardo mental prevenible. ¿Por qué es prevenible? Porque si yo lo pesquiso lo puedo tratar. ¿Y qué es lo que hace específicamente? ¿Se acuerdan que les había comentado algo de la neurocognición y neurodesarrollo? Bueno, hay, como no tengo T4, hay un retardo en lo que son la arborización dendrítica. Ustedes recuerdan que por las dendritas es donde se recibe toda la información. Entonces hay un retardo en lo que es la arborización dendrítica, no se vasculariza bien, no hay ningún tipo de migración correcta, no maduran bien las conexiones interneuronales y acá es donde tenemos el desarrollo de lo que es el retardo mental. A nivel de laboratorio, lo que nosotros vamos a intentar medir es el aumento de lo que es la TSH y el tipo de muestra que se recomienda, y esto lo dice específicamente la guía que les acabo de mostrar, se utiliza obligatoriamente sangre de cordón umbilical. Si por cualquier eventualidad no se pudo obtener la muestra porque había que hacer algunas maniobras sobre ese recién nacido, se esperan 40 horas y se obtiene la muestra por punción de talón. Ustedes ven acá donde el área esta que está pintada acá, acá es donde se debe hacer la punción, no se debe pinchar en este triángulo que les estoy marcando porque acá lo dice específicamente, podemos dañar nervios, tendones o cartílagos. Entonces, acá en lo que vendría a ser la periferia de lo que es el talón es donde se realiza la punción. Vamos a ver ahora específicamente más adelante por qué se deben esperar 40 horas y tiene que ver porque yo en estas, desde que recién nacido nace, puedo llegar a tener un aumento de la TSH por el frío. Si bien de alguna manera el recién nacido donde nace está en una habitación ambientada, donde hay una temperatura adecuada y demás, no hay que olvidarse de que el recién nacido pasa de un ambiente desde lo intrauterino hacia lo extrauterino. Entonces, puedo tener un aumento de la TSH y no es por hipotiroidismo congénito, sino porque justamente hay un frío en la zona que de alguna manera el recién nacido responde con un aumento de la TSH. Este aumento de la TSH por el frío que puede llegar a haber se normaliza a las 40 horas, es por eso que la sangre de talón se obtiene a lo que es las 40 horas. ¿Tá? Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante ahora. Ahora, nosotros podemos tener varios tipos de muestra para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Puedo tener suero de cordón, es decir, yo saco sangre de lo que es el cordón umbilical, lo coloco en un tubo seco y lo centrifugo y obtengo suero de cordón. Puedo tener sangre de ese cordón y colocarlo en lo que es un papel de filtro, que ustedes ven acá, o puedo llegar a tener lo que es la sangre de talón. Es decir, este papel de filtro que ustedes ven acá es este que hay acá. El tema que en este papel de filtro, en vez de pincharle el talón, pincho el cordón umbilical y coloco acá gotas sobre este papel de filtro. Esa puede ser una muestra o una muestra directamente de sangre de talón que dijimos que tiene que ser a las 40 horas. ¿Ah? Sangre de cordón es lo que se pide, lo mejor, lo que está obligatoriamente solicitado, que esta sangre de cordón la centrifugo y obtengo suero, acá, puedo colocarla en este papel de filtro, o si eventualmente algo sucede que no puedo obtener la sangre de cordón, voy al talón después de 40 horas y vieron que acá tenemos que de alguna manera hacer una presión para que esta gota salga y nosotros las podamos colocar en este papel de filtro que ustedes ven acá. Y acá
La guía nos ofrece también como un algoritmo para poder actuar y hacer el diagnóstico. Podemos partir de alguna de estas acá arriba, o partimos de la TSH del suero de cordón, o partimos de la TSH de cordón en papel de filtro. En cualquiera de los dos nos tenemos que hacer la pregunta, ¿la TSH está aumentada? Vieron que acá es la misma pregunta. Si la respuesta es no, el resultado es normal, claramente. Si estamos buscando hipotiroidismo, la TSH tiene que estar aumentada. Si entramos por este lado, imagínense que obtuvimos la sangre de cordón, la centrifugamos y realizamos la pesquisa del suero. Si nos hacemos esta pregunta y la TSH está aumentada, lo que nosotros vamos a hacer es ir al talón y de alguna manera obtener sangre de talón. Vamos a hacer este pinchacito acá en este papel de filtro y vamos nuevamente a pesquisar, a realizar la cuantificación de TSH de este papel de filtro que después les voy a mostrar cómo se hace. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿esta TSH está aumentada? Si la respuesta es sí, vamos de última a realizar resultado confirmatorio, pero en lo que es el suero, ¿no? Acá es donde ya tenemos que ir a vías venosas periféricas para poder confirmar el aumento de la TSH o de lo que es la T4, sobre todo ambas, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa es la TSH. Ustedes ven que siempre partimos de dosificar lo que es la TSH acá. Acá también lo hacemos en lo que es el sangre de talón en papel de filtro y cuando vamos a confirmarla en suero, hacemos la TSH y lo que es la T4. Este algoritmo no es para que se lo aprendan, sino simplemente para que ustedes vean los tipos de muestra que hay y cómo no nos quedamos con un resultado solo, sino que tenemos aumentado por un lado, vamos a la sangre de talón y eventualmente vamos a confirmarlo a lo que es la sangre venosa periférica. Lo que les pongo acá, un resultado de la pesquisa por encima del valor de corte requiere una segunda muestra en suero, ¿tá? Siendo este el estudio confirmatorio. Vamos a hablar un poquitito de la hiperplasia suprarrenal congénita. Hay un teórico, voy a hacer zoom por acá. Cuando nosotros vimos en bioquímica teórico, el teórico de hormonas, hablamos de la hiperplasia suprarrenal congénita. Acá les dejo algunas imágenes y algunos datos más, pero pueden ir a verlo también. Esta imagen que ustedes ven acá me va a ayudar justamente, porque es la misma, para intentar comprender esta enfermedad. Ustedes saben muy bien que tenemos cierta batería de hormonas que estimulan desde el hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis a lo que es la glándula suprarrenal. La ACTH de alguna manera estimula una zona que es la zona fascicular para que el cortisol aumente y genere la retroalimentación negativa y este ciclo de alguna manera se corte. ¿Qué pasa? El cortisol es sintetizado, o sea, quien lo ayuda a sintetizar el cortisol es una enzima que en la hiperplasia suprarrenal congénita está en déficit. Esta enzima es la 21 hidroxilasa y esta enzima es necesaria para la producción de cortisol y lo que es aldosterona también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no tengo de alguna manera esta enzima, el cortisol está disminuido. Entonces, esta retroalimentación no puede hacerse, la ACTH sigue de alguna manera estimulando en la glándula y genera un aumento del número de células, de ahí la hiperplasia suprarrenal y es congénita, claramente. Pero esto tiene diferentes también consecuencias, porque ¿qué es lo que sucede? Esta enzima, como ayuda también a la síntesis de aldosterona, nosotros cuando estudiamos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, dijimos que la aldosterona, de alguna manera, me ayuda a que del túbulo, hasta de las nefronas, el túbulo colector, el sodio entre hacia el medio interno y también junto con el sodio entre agua. Si yo no tengo aldosterona, de alguna manera tengo hiponatremia, si no entra agua puedo llegar a tener una hipovolemia o una deshidratación. Y ustedes se acuerdan también que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona principalmente cuando metía sodio, de alguna manera excretaba potasio. Si no tengo aldosterona, voy a tener el potasio aumentado en el medio interno, por eso tengo una hiperpotasemia. Y puedo llegar a tener, y esto es muy importante, en el examen físico de los recién nacidos, una pubertad precoz por andrógenos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que el colesterol es precursor de lo que es la aldosterona, del cortisol y de la testosterona. Tenemos estas vías que son descendentes y ustedes ven que tenemos las diferentes hormonas, las diferentes enzimas intentando sintetizar aldosterona, cortisol o testosterona. ¿Qué pasa? Como dijimos que tenemos un déficit de la 21 hidroxilasa, de alguna manera cuando el colesterol viene a sintetizar aldosterona, claro, queda de alguna manera estancado acá.
este precursor aumenta e intenta meterse acá para sintetizar cortisol, pero también está trancado acá porque la 21 hidroxilasa que dijimos que era necesaria está en déficit. Entonces, estos precursores comienzan a aumentar y vienen hacia esta otra vía donde para la formación de testosterona no necesito a esta enzima. Es por eso que el aumento de testosterona en los recién nacidos mujeres puede generar genitales ambiguos al nacer, ¿tá? Y esto también tiene una consecuencia en la cantidad de vello corporal, que lo llamamos hirsutismo. En el tema, en cuanto a los hombres, tenemos una pubertad precoz por la gran cantidad de testosterona que hay a la vuelta que tiene un crecimiento del pene, del vello público, pero los testículos se mantienen de tamaño prepuberal, es decir, como que no aumentan de alguna manera en paralelo con el crecimiento del pene y con la cantidad de vello. ¿Tá? Esto es muy importante en el examen físico porque ustedes van a ver si en algún momento están leyendo alguna historia de lo que son los genitales ambiguos en lo que es las mujeres y es por una hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de esta enzima que de alguna manera genera como un stop acá y todos los precursores de alguna manera vienen hacia la formación de testosterona. ¿Cómo nosotros en el laboratorio de alguna manera pesquisamos esto? Tenemos que cuantificar la cantidad de 17 hidroxiprogesterona. Lógicamente ustedes entenderán que si esto de alguna manera no puede venir hacia el cortisol, esto va a estar súper aumentado, haciéndonos un diagnóstico o posible diagnóstico. Recuerden que esto es un screening de hiperplasia suprarrenal congénita. Estamos de acuerdo que como no puedo venir hacia el cortisol porque estoy trancado acá, porque no tengo la 21 hidroxilasa, esta cantidad de precursor va a estar aumentado y esto también se hace sobre lo que es el papel de filtro. Acá también la guía nos ofrece un algoritmo para poder continuar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, primero que nada, tenemos que ver la edad gestacional. Esto, por supuesto, lo tiene en cuenta el neonatólogo y las personas que van a hacer la toma de la muestra, pero tenemos que saber nosotros que la concentración de lo que vamos a medir de la 17-OH progesterona depende de la edad gestacional y del peso del recién nacido. Para todos los bebés que son pretérmino, normalmente hay valores de referencia diferentes. Es por eso que eso muchas veces lo vamos a ver discriminado cuando veamos el valor de referencia. Entonces, partimos de lo que es la sangre de talón, según la edad gestacional, vamos a ver el valor de referencia y acá surge la misma pregunta. ¿Esto que estoy midiendo, la 17-OH progesterona, está aumentada? Esperamos que sí. En caso de que no, el resultado es normal. Si tenemos una hiperplasia suprarrenal congénita, la vamos a ver aumentada y tenemos que hacer una segunda muestra de talón y nos hacemos la misma pregunta, esta 17-OH progesterona está aumentado y acá es donde se vuelven a hacer se vuelve a sacar sangre para poder confirmarlo justamente estos niveles en ya sangre periférica. Pero vieron que tenemos una primera muestra, una segunda muestra y en definitiva un resultado confirmatorio. Antes de realizar un diagnóstico es como que es necesario pasar por todas estas pruebas para de alguna manera estar seguro de que no se está diagnosticando ningún falso positivo. Cuando entramos a hablar de lo que es la fibrosis quística, tenemos que saber que hay un gen que está mutado, que codifica una proteína que deja pasar el cloro. Es decir, esta proteína que se llama CFTR, es una proteína transmembrana que hace que facilita la entrada a la célula de cloro o la salida de cloro desde lo que es la célula hacia el exterior. Es una proteína canal como está acá. Esta proteína está ubicada en muchos órganos. Yo acá les voy a poner el ejemplo de qué es lo que pasa en el páncreas, qué es lo que pasa en el pulmón y qué es lo que pasa en la piel. ¿Qué es lo que sucede? Esta proteína que ustedes ven acá es esta, acá, la proteína SFTR, que de alguna manera permite, por ejemplo, en el páncreas, que salga el cloro, detrás del cloro va el sodio y detrás del sodio va el agua. Esto permite que el páncreas exócrino, el que de alguna manera libera las enzimas hacia lo que es el duodeno para una mejor digestión, tenga una secreción fluida por la cantidad de líquido que hay. En el pulmón pasa lo mismo. En el pulmón sale cloro, sale sodio, sale agua, atrás de lo que es el sodio, y esto permite tener un moco más fluido donde las secreciones pueden eventualmente ser expectoradas. En lo que es la piel, lo que sucede es que entre las células epiteliales nosotros tenemos los diferentes folículos. Cuando uno transpira,
de alguna manera sale cloro, sale sodio, sale líquido, sale agua, que es justamente la sudoración. Pero ¿qué pasa? Como esto está mutado, este cloro no puede volver hacia lo que es la célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un aumento de cloro en la piel y esto es lo que se pesquisa en el examen confirmatorio. En el examen confirmatorio. Ahora les voy a hablar del screening. Entonces, en el examen confirmatorio, cuando el screening de alguna manera sugiere que se puede hacer el diagnóstico de fibrosis quística, el examen confirmatorio lo que hace es medir en el sudor, que se llama justamente test de sudor, se mide la concentración o la cantidad de cloruro, y la cantidad de cloruro, cuando supera cierto valor, tiene como una sensibilidad y especificidad cercanas al 100% para el diagnóstico de fibrosis quística. Es por eso que se utiliza el test del sudor como diagnóstico confirmatorio. ¿Qué es lo que pasa? Si esto acá se los expliqué en lo que es la piel, pero ustedes imagínense que acá en el páncreas y en el pulmón, cuando esta proteína está mutada para todos los órganos, claramente. ¿Qué sucede? Cuando sucede en el páncreas ya no hay una secreción fluida y hay un moco bastante importante en lo que son los conductos de pancreáticos, sobre todo el Wirsung, y en el pulmón de alguna manera el moco no es tan fluido, y esto en el pulmón hace que ese moco que no es tan fluido, que uno no puede expectorar, sea sustrato para que las bacterias colonicen y el paciente tenga infecciones respiratorias recurrentes. En lo que es el páncreas, si yo tengo el páncreas exócrino, donde no puedo de alguna manera liberar las enzimas pancreáticas al duodeno, voy a tener un déficit en la absorción de grasas y vitaminas, y en lo que es el páncreas endocrino, que tiene que ver con la insulina, puede llegar también a estar afectado y derivar en lo que es una diabetes. Es por eso que la pesquisa de fibrosis quística, cuanto antes la podamos hacer, es mucho, mucho mejor. Esto es lo que les comentaba, lo vamos a profundizar ahora en 2 diapos más adelante, es el test del sudor, que es confirmatorio. Pero vamos al screening, porque antes de hacer el confirmatorio yo tengo que tener un screening positivo. ¿Qué es lo que sucede? En sangre de talón, lo que se va a hacer es medir una proteína que se llama TIR, o lo que es tripsina inmunoreactiva, que ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una secreción espesa, porque esta proteína no funciona bien, el páncreas genera todo moco. Esto que les intento dibujar acá son los capilares. Entonces la tripsina inmunoreactiva no puede salir y se desvía hacia los capilares y yo la encuentro en sangre. Junto con esto, como hacemos siempre, me tengo que hacer la pregunta: ¿esa TIR está aumentada? Si la respuesta es no, el resultado es normal. Si la respuesta es que sí, puedo seguir dos caminos. Vamos a agarrar primero por este. Sobre la misma muestra se realiza la dosificación de una proteína PAP que se llama proteína asociada a pancreatitis, que se hace como un ratio entre ellas, y nos tenemos que hacer la pregunta: ¿esta PAP está aumentada? Si la respuesta es que no, tengo que ir inevitablemente a una segunda muestra. ¿Por qué? Porque tengo un resultado discordante. Tengo una TIR aumentada y una PAP aumentada. Dijimos que no. Tengo que ir sí o sí a una segunda muestra. Ahora, si esta PAP está aumentada, tenemos que hacer la derivación específicamente a la policlínica de fibrosis quística para que le hagan el estudio confirmatorio. Entonces, TIR aumentada sí y PAP aumentada sí, es como que la fibrosis quística toca la puerta, estudios confirmatorios tenemos que hacer. Si la TIR está aumentada, la PAP no está aumentada, tenemos que ir sí o sí a una segunda muestra para desempatar. Esto si vamos por este lado. Ahora, si yo en una primera muestra tengo la TIR aumentada, ya en una segunda muestra hago las dos juntas. ¿Tá? Y acá me pregunto: ¿la TIR o PAP está aumentada? Si hay alguna de ellas que sí, me vengo para esta zona donde tenemos la derivación a la policlínica de fibrosis quística y eventualmente estudios confirmatorios. Pero ven que de alguna manera entramos a trabajar sobre la misma muestra, o partimos ya de una segunda muestra donde pedimos ambas proteínas juntas, porque de alguna manera me aumenta lo que es la especificidad de este cribado. ¿Tá? Pero vean que las dos, la primera muestra y la segunda muestra, se hacen en sangre de talón. Después les voy a contar cómo se hace el diagnóstico confirmatorio. Después no, ahora mismo. Como les comentaba, tenemos que hacer lo que se llama el test del sudor, y esto es estimular a todas las glándulas sudorípadas a que justamente comiencen a sintetizar el líquido, que no es nada más ni nada menos que el sudor, ¿verdad? Entonces se le colocan diferentes dispositivos al recién nacido, y se le coloca una especie de recolector de sudor, llamémosle así,
¿Y qué es lo que pasa? Ustedes ven que acá está conectado como una especie de batería, donde el objetivo es dar pequeños estímulos eléctricos y este dispositivo es el que recolecta la muestra. Acá es donde se mide el valor del cloruro, que ya entendimos por qué estaba aumentado, y acá les pongo un valor de cloruro mayor a 60 milimol es indicativo, se me fue la diapo, de fibrosis quística. ¿Tá? Entonces tenemos el diagnóstico confirmatorio con el test del sudor y lo que es el screening lo hacemos con la tripsina inmunorreactiva junto con lo que es la proteína PAP. Ahora sí, se me había ido la diapo. Vamos a hablar de lo que es la fenilcitonuria. La fenilcitonuria es uno de los errores del metabolismo de los aminoácidos. ¿Qué es lo que sucede? Si tengo mucha fenilcetonuria, también provoca retraso mental que es severo e irreversible. Nosotros en el hígado tenemos una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, que lo que hace es transformar la fenilalanina a lo que es tirosina. Si yo no tengo la fenilalanina hidroxilasa o tengo algún defecto, lógicamente la fenilalanina aumenta y la tirosina disminuye. Esto, el aumento de lo que es la fenilalanina es lo que genera lo que es el retraso mental. Entonces, como les pongo acá, cuando se acumula en sangre, puede pasar al cerebro, esto es totalmente tóxico y tiene una afectación en el sistema nervioso central. ¿Cómo se hace el screening y el confirmatorio? Bueno, primero que nada, tenemos que saber que la confirmación, es decir, acá abajo, siempre la vamos a hacer en plasma, como hemos venido, opa, pero che, como hemos venido haciendo. Entonces, primero que nada, vamos a dosificar en sangre de talón la fenilalanina y lo que es la tirosina y se hace un índice. Acá nos tenemos que preguntar, ¿la fenilalanina y el índice están aumentados? Si la respuesta es que no, el resultado es normal. Y si la respuesta es que sí, se hace una segunda muestra de sangre de talón y si de alguna manera se confirma que están nuevamente aumentados, se hace la derivación a una policlínica donde se va a hacer el estudio confirmatorio de la cuantificación de fenilalanina en plasma. ¿Tá? Un resultado se considera positivo si la concentración de fenilalanina es mayor a 360 y la relación fenilalanina-tirosina es mayor a 3. Es decir, tengo más fenilalanina que tirosina a la vuelta. Uno con este diagnóstico puede de alguna manera hacer diferentes tratamientos para que la cantidad de fenilcetonuria disminuya y eventualmente poder paliar ese retraso mental. Hacemos un resumen acá, les dejo una cuadrícula para que a golpe de ojo sea más fácil de ver. Tenemos el hipotiroidismo congénito, se hace un primer screening de TSH en cordón, en papel de filtro o lo que es de suero, de cordón, claramente, ¿no? Un segundo screening de TSH de talón y el confirmatorio vamos a suero. Vieron que en los confirmatorios normalmente siempre es en suero o en plasma o el test del sudor en la fibrosis quística. Siempre el segundo screening, vieron que es de talón, siempre es de talón, que en realidad los primeros también son de talón, menos en lo que es el hipotiroidismo congénito, que lo hacemos obligatoriamente de sangre de cordón, que podemos centrifugarla y obtener suero, o podemos poner esa sangre de cordón en lo que es el papel de filtro. Si eventualmente esto no puede ser, nuestro primer screening va a ser de sangre de talón, función de lo que es el talón, si esto no, por cualquier eventualidad, no lo puedo llevar adelante. Vamos a hablar de lo que es la sífilis congénita. Tenemos que saber que no forma parte de lo que es la gota del talón que hemos venido conversando. Siempre se debe pesquisar obligatoriamente, ya sea con BDRL o RPR. Normalmente siempre utilizamos RPR y normalmente también se hace de sangre de cordón umbilical. También es verdad que nosotros cuando vimos en los controles del embarazo, siempre en los trimestres a la mamá se le hace la cuantificación, el estudio del RPR para valorar si eventualmente puede llegar a tener una sífilis en el embarazo y tener ciertas precauciones para que no se genere lo que es la sífilis congénita. ¿Qué es lo que sucede? Si eventualmente la madre del embarazo tiene sífilis, no se realizan los controles como es debido, por supuesto sabemos que el treponema puede pasar la placenta hacia el recién nacido y puede configurar lo que es una sífilis congénita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le vamos a ver nosotros la sífilis congénita en el laboratorio? Vamos a leer una historia clínica donde tenemos que el recién nacido tiene síntomas que son evidentes, que no hay duda de que este recién nacido tiene una sífilis congénita. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes pueden leer?
como sífilis congénita, tenemos que el recién nacido va a tener un bajo peso al nacer, va a tener un hígado aumentado de tamaño, un vaso aumentado de tamaño, ictericia y anemia, ¿tá? Que esto lo vamos a corroborar con el perfil hepático y lo que es el hemograma. Y tenemos lo que es el pénfigo sifilítico, que son ampollas palmoplantares, donde de alguna manera es una descamación, ¿sí? Justamente de lo que es la piel de las manos y de la planta, ¿tá? Entonces, esto es la clínica sugerente de que un recién nacido tiene sífilis congénita. Ahora, cuando nosotros le hacemos al recién nacido los títulos le dosificamos, le hacemos el RPR al recién nacido, vamos a ver que para que la sífilis congénita esté confirmada, los títulos del bebé deben ser 4 veces mayor a lo que es de la madre, es decir, debe cuatriplicar lo que son los títulos de la madre. Si el recién nacido tiene títulos que cuatriplican al de la madre y una clínica sugerente, hacemos diagnóstico de lo que es sífilis congénita confirmada. Claro, cuando hacemos el diagnóstico de sífilis congénita confirmada, debemos hacer el seguimiento de ese recién nacido. Este recién nacido se le va a hacer estudios de RPR a los 3, 6 y 12 meses, porque claro, de alguna manera se instala un tratamiento y sí o sí a los 6 meses esos 4 títulos mayores que tenía para con respecto a la madre deben disminuir. Si disminuyen en los 6 meses, de alguna manera el tratamiento fue efectivo. Si no, se tomarán las medidas necesarias, que eso nos excede a nosotros. Y también tenemos que este recién nacido que tiene la sífilis congénita confirmada, sí o sí se debe hacer BDRL de LCR cada 6 meses. ¿Ah? Esto no se zafa. Se instala un tratamiento y de alguna manera si ese RPR se negativiza a los 6 meses, de alguna manera se puede decir que el tratamiento fue efectivo. Pero durante ese primer año se van a estar haciendo estudios de sangre y cada 6 meses vamos a recibir en el laboratorio un LCR para la dosificación, para hacer lo que es el BDRL y ver si ese tratamiento que se instauró fue correcto. ¿Cuál es la técnica que se utiliza? Bueno, se utiliza la espectrometría de masas en tándem. Esto es un teórico que los invito a que lo vayan a ver. Se llama el teórico de bioquímica Fundamentos de Medición en el Laboratorio Clínico, donde vemos todas las técnicas y entre ellas lo que es la espectrometría de masas y los diferentes usos. Y acá yo les pongo sangre de papel, pesquisa neonatal, para que ustedes puedan ir a verlo y ver de qué es lo que se trata. Esto es lo que se utiliza para utilizar el papel de filtro como screening. Se utiliza lo que es esta técnica. Vamos a ver cuáles son las muestras que sí o sí deben rechazarse por el motivo que sea, porque bueno, sabemos que esto es un screening, que debemos de alguna manera tener una preanalítica lo más adecuada posible y hay muestras que yo sí o sí debo rechazar. Una de ellas, acá me voy a ir un poquito para atrás. Acá el objetivo es, por supuesto, con una lanceta, puncionar el talón en las zonas que vimos y ayudar con nuestra mano. Estaríamos como la bibliografía utiliza el término ordeñar y me parece muy acertado. Al hacer fuerza con nuestro pulgar y nuestro índice, apretando lo que es el talón, vamos a lograr colocar en este papel de filtro las diferentes gotas de sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta gota de sangre se debe colocar solamente en el frente de la tarjeta. Si la cantidad es insuficiente, yo voy a ver que en el dorso de la tarjeta es como que no llegó a penetrar la sangre que puse en el frente. Lo ideal es que esta gota de sangre yo la pueda ver así de entera en el frente de la tarjeta y entera en el dorso. ¿Ah? Si yo la veo entera en el dorso, puedo decir que tuvo de alguna manera una penetración adecuada. Ustedes ven que acá el dorso de la tarjeta es como que no llegó a tener como una penetración bastante importante. Esto es una muestra insuficiente, no tiene que procesarse. Después tenemos que la muestra puede ser insatisfactoria cuando colocamos la gota del lado del frente de la tarjeta y del lado del dorso de la tarjeta. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá que se ve claramente, este es el lado del dorso. Acá apoyaron el talón y atrás esa sombra que se ve en realidad es el talón apoyado, la gota de talón del lado del frente. ¿Tá? La gota va solamente en el frente de la tarjeta, no se coloca la gota en el frente y en el dorso. Esto es una muestra insatisfactoria. Puede ser que nos demoremos por el motivo que sea y vamos a tener una muestra coagulada. Acá es como ver, ¿no? Sangre, sí, dura, coagulada. Claramente esto no se puede procesar. Una muestra sobresaturada o superpuesta, es decir, coloco
la gota y de alguna manera sigo apretando el talón porque pienso que esta gota no es suficiente y le coloco otra arriba. Esto no se puede. Es una muestra para rechazar. Muestra contaminada pasa muchas veces cuando dejamos alcohol, no dejamos que el alcohol se seque bien, entonces tenemos como estos rastros, esta contaminación no se debe procesar. O tenemos algo que se llama muestra con anillos de suero, que es cuando apretamos muy fuertemente lo que es, ordeñamos, por decirlo de alguna manera, muy fuertemente, y claro, estamos de alguna manera haciendo que exude plasma, ¿no? O en este caso suero, donde ustedes ven que tenemos la gota de sangre bordeada por este anillo de suero por una fuerza excesiva, si se quiere. Esto tampoco se debe procesar. ¿Cuáles son las muestras válidas? Aquella muestra donde justamente el frente de la tarjeta recibe la gota y esta gota de alguna manera queda completamente, como dice acá, embebida en este papel de filtro, y ustedes ven que este frente de la tarjeta es el mismo que este otro, lo único que este es el dorso. Estas dos gotas son exactamente iguales a estas. Estas dos que están separadas acá son estas. ¿Tá? Ustedes ven que se coloca la gota en lo que es el frente, y yo la veo la gota muy homogénea tanto en el frente como lo que es el dorso. ¿Tá? Esto es una muestra válida para poder procesarla. ¿Tá? Esto es lo que les quiero mostrar acá, es que es la misma gota de un lado que del otro, con este papel de filtro completamente embebido tanto en el frente como en el dorso. ¿Cuáles las muestras que obviamente no vamos a aceptar? Las que estuvimos conversando, ¿no? Las que no deben haber anillos de suero. Esto es lo que yo les mostraba, ¿no? Que hubo un ordeñe, si se quiere, evidencia de que el ordeño del talón fue demasiado agresivo, por llamarlo de alguna manera. Aquellas muestras que de alguna manera tengan alcohol, que me las puedan contaminar, y que sea de aplicación única. Básicamente lo que nos pide como requisito es lo que ya analizamos de las muestras que deben ser rechazadas. ¿Cuándo nosotros vamos a tener que volver a repetir la pesquisa neonatal en estas situaciones que traigo para compartir con ustedes? Cuando tenemos un recién nacido que es prematuro, tiene una capacidad de manejar lo que es la termogénesis muy diferente a lo que es el bebé de término, recién nacido de término. Entonces, cuando de alguna manera tenemos un prematuro, se sabe que por un tema de ajuste de termogénesis, la TSH puede estar aumentada. Entonces, de alguna manera no sería un resultado confiable porque no sé si esta TSH está aumentada porque justamente tiene un hipotiroidismo congénito o porque está adaptándose a lo que es la temperatura del ambiente. En este caso, en caso de que sea prematuro, se debe repetir lo que es la pesquisa de hipotiroidismo congénito entre los 20 y 30 días. Otra cosa que también debemos repetir la pesquisa es cuando se usan corticoides para lo que es la maduración pulmonar fetal. Cuando tenemos, por ejemplo, algún riesgo de prematurez, se prepara, se monta toda una respuesta para poder madurar esos pulmones. Para ello se utilizan lo que son los corticoides. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es la pesquisa neonatal, puede ser que el cortisol esté elevado o normal y a mí me pueda estar enmascarando lo que puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita, donde justamente el cortisol está disminuido. Es por eso que cuando se utilizan corticoides se debe repetir la pesquisa en los próximos 15 días. En las altas tempranas muchas veces todo va bien y lo que es el binomio madre-hijo se va de alta en las primeras 24 horas. Se toma la primera muestra en esas 24 horas, pero dijimos que se necesitan 40 horas para hacer una pesquisa correcta por el tema del metabolismo de los aminoácidos. Es por eso que se deben repetir a las 40 horas está en este caso de las altas tempranas. Y por supuesto siempre se va a repetir una pesquisa neonatal para una confirmación diagnóstica. Ustedes vieron que los algoritmos muchas veces cuando la primera pesquisa de talón da alterada, se vuelve a realizar otra toma de talón para una nueva pesquisa para después eventualmente tomar la sangre de punción venosa. Así que estos son los casos donde se puede solicitar o vamos a nosotros recibir la solicitud de repetición de la pesquisa neonatal. Acá les dejo estos cuatro escenarios posibles. El tema de las 40 horas, ¿por qué? Bueno, lo de la TSH ya lo vimos. De alguna manera, si el recién nacido es prematuro o es a término, pero sabemos que no se pudo extraer, por ejemplo, de cordón como está preestablecido, sabemos que con el paso del tiempo y la adaptación del intrauterino hacia el extrauterino puede elevar
por el frío del ambiente, puede elevar lo que es la TSH. Esta TSH se normaliza a las 40 horas, es por eso que se hace la pesquisa a las 40 horas. Y también pasa que para ver si tengo alguna alteración en el metabolismo de los aminoácidos, por ejemplo, para el diagnóstico de la fenilcetonuria, el recién nacido sí o sí debe haber ingerido proteínas de la leche materna. Entonces, es lógico pensar que si yo voy a hacer una pesquisa de aminoácidos y tiene que haberse puesto en marcha el metabolismo, sí o sí el recién nacido tiene que haber ingerido proteínas. Entonces, se deja que por lo menos 24 horas el recién nacido tome leche materna o de fórmula y se deja un tiempito para ver cómo responde el organismo y a las 40 horas es que se hace la pesquisa. Básicamente por estos dos analitos, ya a las 40 horas, pasadas las 40 horas, se puede hacer la pesquisa tranquilamente. Dos palabras del metabolismo de la bilirrubina, esto también ustedes lo pueden llegar a ver en uno de los teóricos de funcional hepático, de bioquímica teórico. Sabemos que el recién nacido tiene una gran cantidad de glóbulos rojos porque de alguna manera el tenor de oxígeno que le llega al recién nacido no es el mismo que respira la madre, porque en realidad la madre al respirar oxígeno respira o le llegan a la sangre, si se quiere, 100 milímetros de mercurio que los utiliza para sus células, pero lo que pasa a la placenta es de un tenor de una manera menor. El recién nacido se las ingenia de dos maneras, creando gran cantidad de glóbulos rojos y generando lo que es la hemoglobina F, que tiene gran afinidad por el oxígeno, porque hay poco, porque justamente la madre lo utiliza primero para sus células. Entonces, claro, cuando el recién nacido ya empieza a respirar por sí solo, esta gran cantidad de glóbulos rojos ya no lo necesita. Entonces, de alguna manera se da una destrucción de glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben muy bien que el metabolismo de los glóbulos rojos inicia en lo que es el vaso, recuperando el grupo hemo, y hay una serie de reacciones químicas donde se termina formando lo que es la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina que es indirecta se va a ir a unir a la albúmina para que esta albúmina de alguna manera la, la transporte hacia lo que es el hígado. Tenemos que saber que la concentración de albúmina de los recién nacidos es muy inferior a la de los adultos. Esto es por un tema de inmadurez hepática. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una destrucción bastante importante de glóbulos rojos, llega un momento que la poca albúmina que hay no puede recoger a toda la bilirrubina que se formó. La bilirrubina que puede de alguna manera unirse a la albúmina va a ser llevada al hígado para ser conjugada, pero claro, yo tengo bilirrubina libre. Esta bilirrubina libre, que es la indirecta, tiene la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y se une a los diferentes núcleos grises de lo que son las bases este, de lo que son el cerebro, ¿no? Los núcleos grises del cerebro. Esta bilirrubina, de alguna manera, puede llegar a metilar, llegar a alterar mitocondrias, genera una disfunción en todo lo que son los núcleos que ustedes ven acá y puede provocar lo que es la muerte celular. Esto se conoce como carníctero, donde de alguna manera las secuelas de esta enfermedad incluyen lo que es el parálisis cerebral y discapacidad intelectual y lo que es sordera. Todo por un aumento de lo que es la bilirrubina indirecta. Es por eso que si ustedes en algún momento están en un laboratorio de recién nacidos, van a ver que se solicita seriadamente la cuantificación de bilirrubina total, directa e indirecta, para monitorizar justamente los niveles de bilirrubina indirecta para justamente poder evitar estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la bilirrubina indirecta en los recién nacidos en sangre de cordón, que es la primera que se toma, está entre 1 a 3 miligramos de decilitro por esta destrucción de glóbulos rojos que les comentaba. Pero claro, cuando esa destrucción agarra un ritmo importante, puede llegar a superar los 5 miligramos por día y el problema y la preocupación mayor es si supera los 12 miligramos. Es como el nivel subcrítico para decir que en un nivel crítico donde puede generar neurotoxicidad aparece por encima de los 20. Entonces tenemos que, vamos a tener un recién nacido que va a desarrollar ictericia, hay una ictericia fisiológica que aparece entre el segundo y tercer día de vida, que acá
es donde esperamos nosotros que aparezca esta ictericia fisiológica por la destrucción, y tenemos la ictericia patológica que aparece en las primeras 24 horas de nacido, donde acá lo que se presume o lo que los diagnósticos que se tienen en cuenta son temas de incompatibilidades de grupos mayores como puede ser el RH. Entonces, la ictericia que nosotros esperamos, porque es normal que el recién nacido tenga ictericia, es una ictericia fisiológica que aparece al segundo o tercer día de vida, pero de alguna manera cuando se descontrola y supera cierto nivel puede llegar a generar esta neurotoxicidad que les acabo de comentar. Acá tenemos un normograma, el normograma de Butani, que nos muestra la cantidad de horas de recién nacido y la cantidad de bilirrubina sérica. Y acá tenemos diferentes zonas donde hablamos de un riesgo bajo, de un riesgo intermedio bajo, un riesgo intermedio alto y un riesgo alto. ¿Riesgo alto de qué? De desarrollar kerníctero. Es por eso que muchas veces se solicita seriadamente bilirrubinas en el laboratorio porque hay un mecanismo que es la que llama lo que es la fototerapia, donde recién nacido es colocado bajo esta luz que tiene esta longitud de onda, es una luz ultravioleta, porque la bilirrubina, cuando de alguna manera es impactada por estos haces de luz ultravioleta, puede ser, se convierte en bilirrubina hidrosoluble y de alguna manera la puede excretar. Entonces es una forma de disminuir la bilirrubina indirecta y de alguna manera hacerle frente a una posible neurotoxicidad. Después de que se instala este tratamiento, la idea es que todos los niveles comiencen a, los niveles de bilirrubina claramente, empiecen a disminuir en las próximas 12 horas. También hay algo muy interesante para no estar pinchando a cada rato. Tenemos lo que es la determinación transcutánea, donde justamente con este dispositivo, a través de la piel, uno puede más o menos acercarse a saber la cantidad de bilirrubina que tiene ese recién nacido. Muchas veces esto es confirmado por estudios en sangre que son mucho más específicos y mucho más sensibles. Hay otras pesquisas que se hacen en el talón, no vamos a entrar en ellas, pero este Programa Nacional de Pesquisa Neonatal ofrece, y también se hacen en lo que es el sangre de talón, estas otras pesquisas, sobre todo de hemoglobinopatías, lo que en vez de utilizar espectrometría de masas, utiliza cromatografía líquida y lo que es electroforesis capilar, que los invito a que ustedes puedan ir a este teórico, donde justamente pueden profundizar en estas técnicas para saber de qué se trata. Así que bueno, chicos, nada, hemos llegado al final, espero que les sea de ayuda, que les sirva, y bueno, nada, como siempre, quedo a las órdenes para lo que necesiten, y nos vemos en la que viene. Saludos para todos.